Hola niños y niñas y todos los que estén viendo este video, los saludo con mucho cariño, los saludo en el amor del Señor, esperando que hayan tenido una buena semana, que estén descansados y, como siempre, listos para aprender una vez más de lo que el Señor tiene para decirnos en su palabra. Vamos a seguir con Mateo 20, esta vez nos vamos al versículo 20, que dice así: Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por traernos hasta aquí y darnos la oportunidad nuevamente de escucharte. No sea que me escuchen a mí, Señor, no sea que hable yo, sino que hables tú, porque yo no tengo nada que entregar, no tengo nada que ofrecer, sino lo único que puedo dar que sea útil es lo que viene de ti. Así que, Señor mío, habla a cada uno de los que vean este video, habla a través de tu palabra y que quede todo claro, tal como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Partimos muy bien este pasaje. ¿Por qué digo que partimos bien? Porque llegó esta mujer, madre de Santiago y Juan, que en otros pasajes lo van a encontrar, o versiones, lo van a encontrar como Jacobo y Juan. Jacobo y Santiago son lo mismo, tienen la misma raíz sus nombres, pero eso es irrelevante para esta clase y no me voy a centrar en eso. Entonces llega la madre de estos discípulos del Señor y partimos bien porque se arrodilla respetuosamente para pedir un favor al Señor, para pedir. Se arrodilla. Cuando uno se arrodilla muestra humildad, respetuosamente. Cuando uno muestra respeto es porque entiende con quién está hablando y le pide un favor. No le exige que conceda su petición. No estoy diciendo aquí que cada vez que vamos a pedirle algo al Señor o hablar con Él tenemos que arrodillarnos, sino que tenemos que siempre mostrar este respeto que esta mujer mostró, entendiendo que Jesús es Dios y que el Señor es superior a nosotros en todo aspecto. Y que no podemos exigirle nada, sino solamente podemos pedir. Partimos bien entonces ahí. Se arrodilló respetuosamente y le pidió un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: Te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos, Santiago y Juan, se sienten en los lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Lo que partimos bien, con humildad, aquí abajo, se transformó lentamente en orgullo con esta petición que hizo la madre de Santiago y Juan. Primero se humilló ante el Señor, arrodillándose y pidiendo respetuosamente algo, pero esa humildad no sirvió de mucho cuando pidió algo que no le correspondía pedir. Quizá actualmente no entendamos muy bien qué significa esto de lugares de honor. Probablemente cuando ustedes estaban en clases presenciales se sentaban a la izquierda o a la derecha de algún compañero suyo y no sentían nada especial, porque en nuestro contexto, en nuestra sociedad, no tiene mucho sentido esto de los lugares de honor. Pero para estos hombres, en este tiempo, sí tenía mucha relevancia. E incluso, si bien no en nuestro contexto, en la actualidad todavía hay personas que se preocupan mucho por la etiqueta, por la marca, y cumplen con estas reglas de educación. Por ejemplo, si ustedes van a una página que se llama protocolo.org, van a encontrar que todavía hay gente que respeta lugares en una mesa, los ve con algún significado para sentarse en ese lugar y no en otro. A estos chicos de aquí, Santiago y Juan, les importaba bastante el lugar donde se iban a sentar delante de la presencia del Señor, cuando estuviera en el cielo. Pero Jesús les responde: ¿No saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Y aquí ya la cosa empieza a confundirse un poco más porque primero como que no entendemos esto de los lugares de honor, de los asientos en la mesa, y luego sale Jesús con esto de una copa amarga de sufrimiento. ¿Qué tiene que ver? Bueno, quizá una mesa, una comida, hay bebida en una copa y esa bebida es amarga, pero como que no tiene mucho sentido si no lo pensamos un poco más allá. Primero tenemos que entender algo importante. Estos dos hombres, Santiago y Juan, eran llamados hijos del trueno. Solo hay una ocasión en la que podemos leer este apodo que tenían estos discípulos del Señor. Y en la Reina Valera dice: a Jacobo, que sabemos que es Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, eso es, hijos del trueno. Hemos hablado en clases anteriores que los truenos son más bien impredecibles.
Si bien dijimos que podíamos predecir, con el suficiente conocimiento climatológico, podemos predecir cuándo se aproximará una tormenta eléctrica, lo cierto es que no podemos predecir exactamente el momento en el que va a caer cada uno de los rayos y en qué lugar van a caer. Entonces, a lo que se refiere Jesús cuando les apellidó, que no se refiere a que se llamaban Jacobo Boanerges y Juan Boanerges, sino que los apodó de esa forma, lo que quiere decir es que eran hombres impredecibles. Y no impredecibles porque precisamente se le ocurrieran cosas muy inteligentes en un segundo, porque tuvieran muchas ocurrencias, sino porque eran más bien hombres impulsivos. Ellos eran pescadores, y quizás nosotros nos podemos imaginar a una persona pescando muy tranquila, pero en aquel tiempo los pescadores eran hombres rudos, eran hombres machos. Y eran hombres impulsivos. De hecho, en una ocasión le pidieron permiso al Señor para hacer que cayera fuego del cielo. O sea, no tenían fe para algunas cosas, pero para que cayera fuego del cielo y consumiera a ciertas personas, sí que tenían fe. Eran impredecibles, eran impulsivos, eran como los rayos, como los truenos. Que, aunque yo esté inmerso en una tormenta eléctrica, no puedo saber en qué momento va a caer o va a sonar un trueno. Puedo que lo sepa porque la luz viene primero que el sonido, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Eran hombres impredecibles. La palabra Boanerges en realidad no es tanto como hijos del trueno, sino más bien como hijos de conmoción. O sea, provocaban una conmoción con su imprevisibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque primero su madre está pidiendo algo de honra para ellos. Algo que los haría sentir orgullosos si llegara a cumplirse. Luego Jesús saca esto de la copa de sufrimiento y ellos contestan inmediatamente que sí pueden beberla. ¿Cómo pasan de una petición de orgullo a algo humillante tan rápidamente? Bueno, por eso, porque eran impulsivos. Y Jesús les dice, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Ahora, ¿qué significa esto de la copa amarga de sufrimiento? ¿Por qué es que les saca esto de la copa amarga de sufrimiento cuando están hablando de ponerse a su izquierda o a su derecha en la mesa en el cielo? Marcos nos cuenta esta historia de un modo un poco diferente, solo un poco. Esta historia la relatan así. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya hemos hablado otras veces que cuando hay diferencias entre evangelio y evangelio, no quiere decir que la Biblia sea poco confiable, no quiere decir que uno de los dos estaba mintiendo, que estos son historias inventadas, no quiere decir que no podamos creer lo que dice aquí. Porque, por ejemplo, tenemos el hecho de que Mateo vivió estas situaciones, mientras que Marcos no las vivió, sino que fue Pedro el que se las relató. También tenemos que no fueron escritas estas cosas inmediatamente cuando sucedieron, sino que fueron escritas mucho tiempo después. Habiendo dicho eso, veamos algunas diferencias entre Mateo y Marcos. En Mateo tenemos que la madre de Santiago y Juan fue la que pidió este favor al Señor. En Marcos tenemos que Santiago y Juan fueron los que se acercaron al Señor y le hicieron la petición. Y ya esto parece bastante, no contradictorio, pero sí extraño que uno diga algo de la madre y el otro diga que fueron los hijos directamente. Ahora bien, hay un par de posibilidades que yo pienso. Y es que, como dije, estas cosas pasaron mucho tiempo antes de que fueran escritas. Entonces, quizás Mateo se acordó de la situación de la madre, mientras que Pedro, cuando se lo contó a Marcos, no se acordaba de que fue la mamá de estos chicos la que le pidió el favor a Jesús. Lo otro podría ser que realmente Pedro sí se acordaba, pero prefirió obviar esta información por lo siguiente. Si bien fue la madre de Santiago y Juan la que le pidió este favor al Señor, quizás, no lo sé, no fue iniciativa suya el pedirle esto, sino que sus hijos, Santiago y Juan, le pidieron que le dijera a su vez al Señor si podía cumplirle esa petición. Entonces lo que estaría diciendo Mateo es que fue iniciativa de Santiago y Juan y le pidieron indirectamente, a través de su madre, al Señor que les cumpliera esta petición. Mientras que Pedro no le importaría si fue directa o indirectamente, a través de un mediador o no, pero que fueron ellos los que tenían esta petición en su corazón de sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor.
Bien, eso tampoco es tan relevante en realidad para esta clase, sino que la diferencia más relevante, y que aquí no hay ninguna contradicción, ninguna salvedad que hacer, es que mientras que en Mateo dice, te pido que permitas que en tu reino, bla, 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 en Marcos dice, cuando te sientes en tu trono glorioso. Sabemos que en un reino hay un trono, el rey se sienta en el trono, pero en decir trono y decir reino hay una diferencia que nos permite entender esto de la copa de sufrimiento. Cuando decimos trono, estamos pensando que el Señor está sentado en gloria y majestad. Entonces, ¿qué pasa con la copa? Bien, yo me acuerdo de esto cuando leo este pasaje. Me acuerdo de Filipenses, donde Pablo dice que Jesús se despojó de sí mismo, dejó la forma de Dios, tomó forma de hombre y estando en esa condición se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y entonces es cuando Jesús se sienta en el trono. Entonces, Jesús les está diciendo, si ustedes me están hablando de cuando yo esté sentado en mi trono de gloria, tienen que considerar lo que pasé para llegar a ese trono de gloria. Lo que pasé fue humillación y muerte. Me bebí o me beberé una copa amarga de sufrimiento. Yo voy a tener esa gloria, voy a estar sentado en el trono de gloria, porque me bebí esa copa y el Padre me exaltó hasta lo sumo. Si ustedes quieren honor, sentándose a mi izquierda o a mi derecha, tienen que beber de esa misma copa. Pero, les dice cuando ellos contestan, claro que sí podemos beberla, Jesús les dice, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Entonces les está diciendo, yo me bebí esta copa amarga de sufrimiento, o me beberé, porque todavía no había muerto, me beberé esta copa amarga de sufrimiento y seré exaltado y me sentaré en mi trono glorioso. Ustedes tienen que beber de la misma copa si quieren honor, pero aunque se la beban, no les aseguro que se van a sentar a mi izquierda o a mi derecha. No me corresponde decidir eso. No me corresponde. Y aquí está uno de los puntos más importantes de esta clase. ¿Importaba realmente en qué lugar se sentaran Santiago y Juan en la mesa del Señor cuando estuviera en su reino? Yo digo que no. Porque lo que ellos estaban pensando era un honor humano. ¿Cómo podrían recibir honra de acuerdo a los estándares humanos? Y lo que Jesús y el Padre tenían pensado no era honor de acuerdo a esos estándares. Pensemos en lo siguiente. Si yo estaba esperando una película de mi saga favorita, no sé, de Marvel, y estaba esperándola mucho tiempo para verla en el cine, y finalmente llega el día y voy al cine, y veo la película, pero no tomo uno de los mejores asientos, ¿importa realmente? Porque vi la película que quería ver, la película que me gusta y que me encanta. ¿Importa dónde me senté? Algunos podrían decir que sí, que si me siento aquí o allá me quedo incómodo y no disfruto la película. Bueno, cambiemos el ejemplo. Si yo voy a Fantasylandia y me subo al Raptor, ¿importa si me siento adelante o atrás? El viaje es el mismo y la emoción es la misma. O así me sentí yo. Ni siquiera me acuerdo dónde me senté porque estaba muy distraído con eso. Quizá ustedes hayan ido y tampoco se acuerdan mucho de dónde se sentaron, pero yo creo que no hay ninguna diferencia entre sentarse adelante, atrás o al medio. La experiencia es lo importante. Y aquí en el cielo es lo mismo. No importa en qué lugar se sienten, el honor se recibe igual. Pensemos que decíamos hace unas clases atrás que no estadísticamente, pero sí figurativamente, una de cada dos personas se van a ir al cielo cuando el Señor vuelva por su iglesia. Recordemos, estarán caminando dos personas juntas y una será llevada y la otra dejada. Dijimos que no era tan exactamente así, pero tomémoslo un momento de forma literal. Consideremos que actualmente hay en el mundo 7.700 millones de personas. Si de esos 7.700 millones la mitad fuera llevada con el Señor cuando Él vuelva por su iglesia, estaríamos hablando de 3.850 millones de personas. Y eso sin considerar toda la gente que ha vivido antes de nosotros. Toda la gente que va a vivir en el reino de Dios y que vivió antes de este tiempo con estas 7.700 millones de personas. O sea, es una mesa muy grande la que va a haber en el cielo. Y puede que a mí me toque el puesto del final, que Jesús está sentado a la cabecera y yo estoy en el otro extremo de esa gran mesa. ¿Acaso sería poco honroso estar ahí? No, porque estoy en el cielo. Les di el ejemplo del cine, que no fue muy bueno, y el ejemplo del Raptor. Y no pude pensar en más ejemplos en realidad, no se me ocurrió, pero sí me acordé de un libro que se llama La Divina Comedia. No quiero que
que tomen esto como doctrina, porque es un libro escrito por un hombre, no inspirado por Dios, y que es más bien una sátira. Pero sí, algunas cosas que dice son muy útiles. Este libro se divide en 3 secciones, en el infierno, que está compuesto por 9 círculos, cada uno de los círculos destinado a un pecado diferente. El purgatorio, que no me acuerdo cómo es porque es muy fome y no existe. Y el cielo, que está compuesto por 9 esferas. Ahora, en cada una de estas esferas hay luz, pero en cada esfera hay más luces que en la esfera anterior. Entonces Dante se pregunta cómo es esto posible, por qué hay más luz en unas que en otras. No es justo. Y le responden de la siguiente forma. Coloca 3 espejos, 2 que disten lo mismo de ti y otro más lejano que entre los 2 encuentre tu mirada. Vuelto hacia ellos, haz que tras tu espalda te pongan una luz que los alumbre y vuelva a ti de todos reflejada. Aunque el tamaño de los más distantes pueda ser más pequeño, notarás que de la misma forma resplandecen. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si yo tengo 2 espejos al frente mío y uno tercero más alejado de mí y miro hacia ellos y pongo una luz detrás de mí apuntando hacia los espejos, la luz va a rebotar de igual manera. Quizás el que está más lejos, la luz va a verse más pequeña en la reflexión, más pequeña que los espejos que están más cerca. Pero, de todas formas, va a resplandecer con la misma intensidad. De la misma forma es en el cielo, si bien no de esa forma con los círculos y las luces, lo que sí es verdad es que la gloria de Dios en el cielo resplandece para todos igual. No importa en qué lugar de la mesa esté sentado, si a la izquierda o a la derecha de Jesús, o quizás al frente, al final de la mesa, la gloria de Dios en el cielo alcanza para todos y es la misma. Y el honor no se basa en donde estoy sentado, sino en el hecho de que llegué al cielo, de que viví junto con Jesús esta copa de sufrimiento y junto con Él soy humillado, pero también junto con Él soy exaltado. Llego al cielo y eso es suficiente. Voy al cine a ver la película y eso es suficiente. Me subo al Raptor y paso un buen momento y eso es suficiente. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La gente, cuando se le da poder, normalmente cambia. Normalmente cambia y se vuelve más prepotente. Aquí no está diciendo que no podemos ser líderes o que no podemos aspirar a ser líderes, sino que si aspiramos a eso tenemos que ser diferentes a cómo es el mundo. Si queremos ser líderes tenemos que aprender a seguir a otro. Y aun cuando somos líderes tenemos que seguir con esa mentalidad. A mí me gusta una serie que se llama La Oficina. Al principio hay en esta oficina de una compañía papelera un practicante, digamos. Y este practicante era piola, era tranquilito, calmado. Después de un tiempo lo contratan y ya empieza a ser un poco más diferente de lo que era. Y después de otro tiempo más llega a ser el vicepresidente de la compañía. Y ahí empieza a actuar de manera muy diferente. Empieza a tratar a todos como si fueran inferiores a él, empieza a tratar a todos como si fueran nada y como si él fuera el ser supremo no solamente de la compañía, sino del mundo. Y hacer lo que quiere y tratar a todos como quiere. ¿Qué pasó con este chico? En su ansia de poder, en su ansia de seguir escalando, hizo un chanchullo con dinero y lo llevaron preso. Y todo lo que había escalado murió. Porque quiso seguir y seguir y seguir, tenía hambre de poder y era prepotente y trataba mal a la gente. Y esa misma hambre de poder lo llevó a su ruina. Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que siempre mantener la humildad, como Jesús.
Podríamos decir que la vida de Jesús en la tierra empezó de igual forma. Empezó como un bebé indefenso, como este practicante tranquilito, y ahora está exaltado en el cielo, en su puesto de rey, exaltado hasta lo sumo. Pero él jamás, al ir escalando, digamos, jamás perdió su humildad. Al principio era un bebé indefenso, luego fue un hombre que hizo milagros, un hombre respetado por muchos, y jamás dejó de ser humilde, jamás trató a otros como inferiores, aunque fueran inferiores, aunque somos inferiores a él, nunca trató mal a nadie, sino que sirvió a la gente, sirvió a sus discípulos y murió en la cruz por ellos y por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no buscar gloria y honor como lo hace el mundo, sino estar conformes con que el Señor nos dio la salvación y podemos llegar al cielo y poder llegar a estar con Él un día frente a Él sentado en su trono glorioso. Tenemos que estar también dispuestos a beber de la copa de sufrimiento, aun si eso no significa que me voy a sentar a la izquierda o a la derecha de Jesús. Y tenemos que siempre mantener la humildad con todos. No importa en qué posición nos encontremos, tenemos que ser humildes como el Señor fue humilde. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por abrir nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos amas. Gracias, Señor Jesús, porque nos bendices. Gracias porque nos diste tu salvación y porque nos prometes un futuro glorioso en tu presencia, Señor mío. No queremos nada más que vivir para ti, hacer lo que tú quieres que hagamos y un día verte, Señor Jesús. Un día verte, un día estar junto a ti y que nada nos pueda alejar de ti. Ayúdanos a mantenernos como buenos hijos de Dios, no mirando en menos a nadie, sino tratando al resto como te deberíamos tratar a ti, Señor mío, con todo respeto y humildad. En el nombre de Jesús, amén. Una pequeña tarea, ya que me quedé corto con ejemplos, quiero que ustedes me puedan decir algunos lugares o situaciones en los que no importa a ustedes en qué posición se encuentran, sino el simple hecho de estar en ese lugar o situación. Nos vemos.